Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Vamos a esperar un ratito. Dice que está avisando a todos que empezamos el vivo. Hola, ¿cómo va? Bienvenidos. Bueno, hoy, hoy les cuento que Ale no puede estar con nosotros. Está dicho que la semana pasada, ¿vieron que no pudimos hacer el vivo? Intentamos, se ve que hubo algún problema con Instagram, pero en general Internet estaba funcionando complicado, así que no pudimos unirnos en el vivo. Y bueno, y hoy en particular Alejandra no va a poder estar con nosotros, pero bueno, vamos a trabajar juntos y les voy a contar algo de la obra de Lacan. Ustedes saben que estos vivos que hacemos desde hace 4 años con Alejandra Quevedo tienen por objetivo difundir la obra de Lacan, hacerla más accesible. Es una obra difícil, un psicoanalista muy interesante, con aportes, como hoy vamos a ver, que una vez que uno entiende de qué se trata, es como muy sencillo de ver. El tema es que tenía una modalidad para explicar tan compleja que se volvía, bueno, muy difícil, ¿no? Muy difícil. Y hay gente que se ha dado por vencida. De hecho, bueno, parte de este objetivo que tenemos es volverlo más accesible para la clínica. La clínica se beneficia mucho con estos conceptos. Una cosa, hay 2 avisos que les voy a pasar. El 13 y 14 de octubre se van a celebrar en la Universidad de Psicología de La Plata las jornadas organizadas por el Centro de Estudiantes. Y así que, bueno, ahí me han invitado, así que el sábado 14 de octubre voy a estar allí a las 4 de la tarde. Dando nuevamente la conferencia, por supuesto con algunas modificaciones, la conferencia que di para la presentación del libro Una mente artificial, donde les explico por qué tanto la obra de Freud como la de Lacan fueron innovadoras y adelantaron lo que hoy vemos en inteligencia artificial. Así que, bueno, para mí un gusto y agradecerle a Mike Sa en particular, que Mike Sa del Río ha sido quien me invitó. Y también otro aviso, que es que el 27 y 28 de octubre va a ser el primer Congreso Internacional de Inteligencia Artificial y Psicoanálisis organizado por Yoica. Y allí también voy a estar junto a 2 colegas en una mesa que va a coincidir con este horario. Así que ese día sí no voy a poder estar en el vivo, pero los invito a todos a que puedan sumarse al Congreso de Yoica, que va a estar buenísimo. 2 días hablando justamente de esta intersección entre psicoanálisis e inteligencia artificial. Así que bueno, si les parece bien, hoy ya podemos comenzar a charlar. Hay un concepto en Lacan que generalmente se lo transmite muy articulado al nudo Borromeo, a los últimos seminarios. Parece como un concepto por momentos muy sencillo, por momentos muy complejo, que es el concepto de consistencia. Lacan lo articula dentro del nudo Borromeo tenemos los 3 registros: lo imaginario, lo simbólico y lo real, ¿no? Y lo articula a lo imaginario. La consistencia es el modo en que nosotros podemos apreciar, podemos percibir aquello que ocurre en la estructura psíquica. Es como esa superficie psíquica que yo les conté en los primeros vivos que hicimos. Se las explicaba en términos así, de superficie psíquica, ¿sí? La consistencia es de raigambre imaginaria, es decir, solamente se forma en el nudo a condición de su combinación con los otros registros.
Pero Lacan la articulaba también, decía consistencia, existencia, es decir, una existencia por fuera del nudo. Ustedes van a ver, para aquellos que les guste, no lo voy a explicar hoy, pero que lo inconsciente Lacan lo ubica como existencia, es decir, fuera del nudo que se produce y hay que hacerlo entrar. Pero bueno, hoy vamos a trabajar consistencia. Pero él hablaba de existencia y de agujero. La existencia tenía que ver con lo real y el agujero tiene que ver con lo simbólico. Pero hoy especialmente voy a dar un ejemplo de lo que tiene que ver con cómo se ve la consistencia imaginaria, ¿sí? Cuando yo les digo que me importa que puedan operacionalizar los conceptos, ¿sí? Se los digo porque en términos técnicos es muy interesante poder pensar cuál es la consistencia que ustedes perciben, es decir, qué es lo primero que perciben cuando ven un paciente, antes incluso de que hable. Esto no significa que lo que ustedes perciban sea verdad, ojo, porque si no, cualquier cosa sería posible, ¿sí? Y allí no estaríamos sujetos a las leyes de una disciplina, sino que en realidad estaríamos creyendo que nosotros podemos vaticinar cualquier cosa, ¿sí? Pero sí nos sirve en el sentido de que, libres de los prejuicios de haber escuchado al paciente por primera vez, al verla, ¿sí? Lo que podemos percibir allí, seguramente, si es que en 3 oportunidades, ¿no?, percibimos algo concurrente al mismo concepto, y ahora vamos a ver un ejemplo, si ustedes observan en 3 oportunidades que se repite ese mismo concepto, quiere decir que hay un punto de verdad allí, que se expresa a nivel de la imagen. Entonces, por ejemplo, bueno, ahora podemos jugar juntos, incluso vieron que yo les digo que el psicoanálisis es profundamente interesante, pero también es pasible de que nos combinemos y juguemos, ¿sí? Se trata de un paciente digamos, muy próximo a jubilarse, un hombre, uno podría decir, una persona muy estudiosa, que ha participado y trabajado muchísimo en la disciplina de la que se ocupa, pero siempre ha trabajado en las sombras, ¿sí? No es una persona que se ha destacado en términos públicos, ¿sí?, sino que es como el que está detrás de ese trabajo y siempre aparecen otros en las apariencias, ¿sí? Además de esta cuestión, es importante señalar que él tenía dificultades. Vieron que yo les digo, cuando están con un paciente, averigüen, aprendan mucho acerca de cómo funciona esa persona en su vida en general, ¿sí? Datos que tal vez pueden, en un principio no diría, pero ¿en qué vendría el caso?, ¿sí? Ocurría en el caso de esta persona que también tenía sus bienes, siempre tenían como dificultades en la escrituración, ¿sí? Es decir, porque habían sido heredados, porque había dificultades para, uno aquí en Argentina se llama poner en blanco, no sé, en otros países, pero no porque él no quisiera, sino porque siempre estaba dificultado esto, por distintas causas. Siempre había dificultad en los papeles, y esto también es algo que, como les digo, tienen que prestar atención. Estaba divorciado hacía varios años, pero ese divorcio tampoco se había inscrito en ningún lado. Se habían iniciado las gestiones, había habido mucha dificultad allí también, tampoco se había terminado de inscribir. Como les digo, había por distintos lugares una concurrencia, ¿no?, de este concepto, que es el que quiero que pongamos en juego hoy, ¿no? Cuando, ¿por qué viene a análisis? Y es porque, cercano a su jubilación, comienza a repensar su vida,
y cuando le piden los papeles, por ejemplo, todo lo que tiene que presentar, ¿no? De las constancias, los lugares a donde ha trabajado, bueno, todo lo que tiene que ver con los trámites, ¿no? Él se da cuenta de esto y se siente perdido, se siente como en el aire. Entonces, lo primero que yo les preguntaría, a quienes quieran, digamos, poner el juego, ¿no? Divertirnos en el trabajo, ¿sí? Es cómo pensarían la consistencia de este paciente, qué imagen se les arma. Cada uno puede imaginar algo distinto, pero a mí me sirve mucho pensar en términos de o pinturas o texturas. No sé, si a alguno se le ocurre algo, tal vez podemos compartir. A mí me parece un ejercicio muy interesante el de trabajar con la consistencia imaginaria, como les digo, que podemos pensar. ¿Hay alguien que se le ocurra algo? Aquí siempre sale la que está pendiente de las respuestas. Nada, nadie se le ocurre. Bueno, yo les digo cómo lo pensé. Para mí, la consistencia en este paciente era casi del orden de el pensador. Sí, por supuesto. Hay un punto donde el sujeto está tomado por su pensamiento, porque claramente ha trabajado mucho, es un gran trabajador, un gran pensador, pero que uno podría decir casi como en un sentido platonista, ¿no? Estaba diferenciado lo propio de su pensamiento, de su hacer, de todo lo que tiene que ver con la realidad y la escrituración, ¿no? Bien, gracias, Ethel, gracias. Yo lo he pensado así como una consistencia, casi les diría como evaporada. Es como algo que evanescente, como algo que se va borrando. ¿Vieron? Creo que este es el punto que a él le da mucha angustia, sentir que no tiene de qué agarrarse porque todo se va como borrando, porque si los papeles no están por escrito, ¿no? Hay un punto en que ¿quién es el garante de decir qué ha ocurrido en la vida de uno, ¿no? Por ejemplo, a ver, uno puede decir, bueno, yo me divorcié, supongamos, no sé, me casé y me divorcié. Pero si esos papeles no están escritos, ese otro, que es la sociedad, la legislación, ¿no? Los registros, los órganos de registro, hombre nube, sí, Karina, sí, tal cual. Hoja en blanco, dice Cristina, sí, también. Fíjense qué interesante, porque esto que estamos haciendo permite que todos trabajemos como, una hoja en blanco, un hombre nube. Hay algo de lo etéreo, de que falta escribir, ¿no? Creo que todos allí podemos ubicar en esa consistencia la pregunta del analista, ¿no? De cómo lograr escribir, pero sin irnos a la cuestión concreta de, bueno, tiene que ir con su abogado a escribir, a terminar de organizar las cuestiones. Sí, esto por supuesto, pero eso es una vía propia que no tiene que ver con nosotros. Entonces, Lacan usa este concepto de consistencia imaginaria específicamente a partir del seminario 22. Seminario 22, seminario 23. Ahí dejar marca en el otro, dice María Luz. Sí, claro, bueno, este es el tema. Cuando él quiere dejar marca, dejar asentado lo que ha hecho, no puede. Además no ha tenido hijos tampoco. Es decir, hay toda una serie de cuestiones que van en la línea esta, ¿no? De algo que se pierde todo el tiempo, que no tiene como raíces, no funda raíces. Entonces, si ustedes buscan en la obra de Lacan, la consistencia, si bien él la trabaja especialmente en esos últimos seminarios, ustedes van a encontrar que desde el principio él habla de consistencia y en la misma línea que después
explica como consistencia imaginaria. Y en el seminario 2, en un momento, dice, para lograr escribir, ¿sí?, fundar, es necesario lo simbólico. Toda esa consistencia que es imaginaria, para lograr fundar, para que eso tenga registro en el mundo, es necesario lo simbólico. ¿Qué significa lo simbólico? Significa, a ver, ¿con qué escribir o inscribir? La relación del nombre propio y la consistencia, tal cual. Ahí está, Vanessa, tal cual. En ese punto, ¿no? Bueno, por supuesto que la escrituración del sujeto va a tener que ver con poder poner en juego la escritura del nombre propio, el qué pasó allí, hasta qué punto él terminaba tomado por esa cuestión mortífera, ahí podemos ubicar la pulsión de muerte, donde cada vez, a ver, él trabajaba muchísimo, pero cada vez que se acercaba al momento de aparecer, ¿sí?, es decir, esto que es propio de la existencia que tiene que aparecer, ¿sí?, se metía adentro. En ese sentido, ese miedo a la realidad, a inscribirse, al registro, es algo que desde niño, y ahí es donde podemos analizar en relación a la crianza, es tan importante el concepto de disciplina. Porque allí yo empecé a trabajar con él, que él trabajó mucho en su disciplina, pero no trabajó nada en disciplinarse. Y eso me parece que es un concepto interesante, ¿no? El disciplinarse, porque disciplinarse está muy asociado, la disciplina, a cuestiones sádicas, a cuestiones, sí, como, o aburridas, ¿no? Tener disciplina es como, oh, qué aburrido. Pero fíjense que disciplinar, ¿no?, lo propio es luchar contra la pulsión de muerte. Por ejemplo, en la comodidad de que si uno no aparece allí con su palabra, con su firma, él en los papers, por ejemplo, de su especialidad, claro, después no le podían recriminar si había algo que estaba incorrecto, ¿sí? Si él no aparecía, por supuesto, no aparecía ni para lo bueno ni aparecía para lo malo. Entonces él se defendía de alguna manera. Le daba miedo enfrentarse, jugarse por una opinión, por más que fuera en su disciplina una cuestión de investigación, ¿sí? Este miedo a inscribirse en lo real hallaba características en lo que había pasado de niño, ¿sí? En su casa no era para nada importante ni las rutinas ni las disciplinas. Había algo, se miraba el ideal, ¿sí?, el ideal de esto, como decía Ethel, digamos, del pensador, el ideal de investigador, ¿sí?, como algo, como valorando lo extraordinario, ¿sí? Estos ideales que producen una valoración tal que deja al sujeto inhibido, ¿comprenden? Porque, a ver, la inhibición es la promoción de un objeto, podríamos decir, en términos imaginarios, ¿no? Uno imagina ese ídolo brillante, fantástico, perfecto, ¿sí? Entonces, ¿qué decían? Una de las frases, ¿no?, familiares era, yo no les puedo decir específicamente, pero vamos a poner cualquier nombre. Si hubiera sido físico, que no lo era, hubiera sido para qué escribir o investigar si ya existió Einstein, ¿sí? Si hubiera sido músico, para qué componer si ya existió Mozart, ¿ya? ¿Comprenden? Siempre era un punto donde la perfección la había tenido alguien y ese alguien ya era intocable. Entonces no existía, no había lugar para los procesos de construcción. Por eso en la niñez la disciplina, las rutinas son tan importantes, son aburridas para los padres también, ¿no? De inculcar en los hijos las rutinas del orden, las rutinas de... Pero esto es importante porque permite interiorizar el disciplinarse,
el que ningún niño tal vez va a tener ganas de estudiar, ¿no? Matemática, no sé, o esas cosas difíciles. Sin embargo, es disciplinar la propia comodidad, porque ustedes saben que la comodidad es una de las formas de la pulsión de muerte, ¿sí? El exceso de comodidad, por supuesto, buscar cierta comodidad está bárbaro, pero cuando hay un punto excesivo de comodidad, hay una pulsión de muerte en juego que todo el tiempo lo que hace es, no te exijas, no te exijas, ¿sí? Y este tipo de crianza había inscripto de alguna manera para este hombre un nivel de perfección tan increíble hacia donde tendría que llegar que él prefería trabajar muchísimo, pero él decía, no, que se ocupen ellos, ¿no? Yo trabajo, investigo, hago, pero que se ocupen ellos, ¿no? Claro, que se ocupen los otros de escribir, de poner su nombre, pero también terminaban, y está muy bien, digamos, ganando un lugar, y está perfecto, pero él no teniendo el propio, ¿comprenden? Entonces, la construcción de esa consistencia imaginaria, y está buenísimo que esto que pudimos hacer hoy, de imaginar, de cómo cada uno lo ve, ¿sí?, nos va a permitir a cada uno como analista, y si vemos que desde varios lugares se repite el mismo concepto, poder intervenir allí. Por eso les digo esto de que él abogaba, digamos, enriquecía la disciplina en la que estaba, pero no trabajaba para disciplinarse, ¿sí? Y esto es trabajar con el significante en esa intervención, es trabajar con el significante para empezar a producir allí algún agujero a esa consistencia, ¿no? Porque supongamos Mozart o Einstein también seguramente tenían momentos en que tenían ganas de no aparecer tanto, ¿sí? Y sin embargo, seguramente su nombre quedó escrito en la historia porque hicieron ese esfuerzo de ponerse en blanco, ¿sí? Este quedar a las sombras, ¿sí?, por supuesto que está en juego un punto, digamos, gozoso del Edipo, en este caso del Edipo, es decir, la relación a la madre, él quedaba en las sombras sosteniéndola. Bueno, digamos, por supuesto allí ya queda para la historia, ¿no?, de cada uno. Pero en ese punto, cuando nosotros decimos, ok, está todo el recorrido del Edipo que podemos trabajar, pero también piensen en términos técnicos que tenemos una vez fijada o con la idea, digamos, de qué consistencia imaginaria tenemos, con qué intervención simbólica vamos a agujerear esa consistencia, porque esa consistencia, esa hoja en blanco, ¿sí?, hay que empezar a hacerle agujeritos, ¿sí?, tal que el sujeto empiece a decir, ¿y en esa situación cómo fue? Y en esta situación y aquella, ¿y por qué allá decidí lo mismo que acá y lo mismo que allá? Porque hay que llegar a la jubilación en un punto donde siempre ha quedado escondido y a las sombras, ¿no? Fíjense la cuestión tan mortífera, siendo un hombre de mucho valor en su disciplina, ¿sí? Así que bueno, acá está Lucas, la inhibición como fijación imaginaria es muy propia de los obsesivos, sí, tal cual. Y Antonio dice, la comodidad es una de las formas de la pulsión de muerte. Sí, que es uno de los paradigmas de esta época en muchos jóvenes. Sí, la pulsión de muerte está, tal vez, creo que el año pasado hablamos bastante, pero bueno, tal vez podemos volver a hacerlo, sobre la cantidad de mandatos, de recomendaciones, vamos a llamar, que estos tiempos tienen para con los jóvenes, con los chicos, de que no se esfuercen mucho, ¿no? Esto que decíamos, ¿cómo lo llamaban? La generación de cristal, ¿no? Como que si se esfuerzan mucho algo les va a pasar, que no, que, bueno, como todo el tiempo, ¿no? Hay recomendaciones que van en el sentido de la pulsión de muerte, ¿sí? De que no estudien tanto, que
que hay otras cosas más importantes, que es cierto, a ver, hay cosas importantes también, pero estudiar les va a permitir abrir sus cabezas, poder inscribirse en lo nuevo, inscribirse en su tiempo, ¿no? Cada uno de nosotros, inscribirnos en nuestro tiempo, hacer una diferencia respecto de cómo estábamos antes, ¿no? Cada vez, cada año, cada tantos años, ¿sí? Ir creciendo es armar diferencia con uno mismo. Así que, bueno, muchas gracias a todos por participar, gracias por ayudarme también con estas ideas y bueno, y nos vemos el viernes próximo. Cuídense, nos vemos. Chao, chao.